WCW solía ofrecer un bono de $25,000 a su campeón mundial, del cual podían disponer luego de perder el cinturón. Dinero garantizado por la empresa que Jim Herd, ya enfrascado en diversas disputas con Flair, no quiso darle. El más grande error de Jim no fue solo ese, el no darle su dinero a Ric Flair, fue el no asegurarse de la posesión del título antes de quedarle mal al portador de este mismo. Así que, molesto con lo sucedido, Ric Flair empacó sus cosas, tomó el gran cinturón dorado y se largó a la competencia a la World Wrestling Federation, no solo humillando el legado de WCW al mostrar su joya de la corona ante las cámaras de la WWF, sino también comprometiendo el anticipado y fuertemente promocionado evento estelar del pay-per-view The Great American Bash de 1991, donde se supone el Nate iba a enfrentar a Lex Luger por dicho campeonato mundial. La debacle con el cinturón forzó a WCW a colocar a Barry Windham como reemplazo de Flair en esta lucha dentro de Jaula de Acero, lo que, dada la calidad in ring de Windham, no era terrible, pero aún así no sentó nada bien con la fanaticada más leal de WCW, quienes inmediatamente le hicieron saber su descontento a la promoción con cánticos de "We want Flair", queremos a Flair, los cuales de una les adelanto no iban a detenerse a lo largo de este evento estelar, sumándose también a otros cánticos como Nature Boy, que desviaron cualquier atención de este duelo por el premio más anhelado de todos, que este duelo pudo haber tenido. En sí, la ejecución de la lucha no está mal, tiene buenos momentos donde incluso Luger y Windham logran recobrar brevemente el interés del respetable, pero la mala vibra nunca se fue del todo en la atmósfera y al final, bajo el consejo de Harley Race y utilizando el siempre peligroso Piledriver, The Total Package se alza con... un detallito más que casi se me olvida. No se alza con el Big Gold Belt que estaba secuestrado por el Nature Boy, sino que más bien se alza con un título sacado de la promoción Championship Wrestling from Florida, al que solamente le pusieron una placa encima que tenía escrito World Championship Wrestling. Realmente no sé si pueda ser más patético que eso. A tal grado llegó la humillación de la empresa, todo por el berrinche de Jim Herd con Ric Flair. Ahora bien, les voy a decir una pequeña verdad. Técnicamente, esta lucha en Jaula de Acero por el título mundial no es la lucha estelar de este evento patriótico. Esa distinción se la llevó un combate rarísimo por parejas mixto en el que Rick Steiner y la primera dama de WCW, Missy Hyatt, se enfrentaban a Arn Anderson y Paulie Dangerously en los confines de la misma Jaula de Acero. Este encuentro terminó siendo en desventaja 2 contra 1, pues la señorita Hyatt fue privada de su libertad antes de que siquiera pudiera entrar a la Jaula de Acero. Y si no les es lo suficientemente extraño, el match terminó durando apenas 2 minutos y, ¿qué les digo? Fue rarísimo todo, y todo esto fue causado por el berrinche de Jim Herd con Ric Flair. Hollywood Hulk Hogan y Rowdy Roddy Piper, eternos rivales, se encontraron en un capítulo más de su ya exageradamente extensa enemistad. Y lo que yo me cuestiono es, si meses atrás esta lucha no funcionó en realidad en Starrcade en 1996, ¿qué le hizo pensar a los altos mandos que ahora sí iba a funcionar? Dudo que la adición de la Jaula de Acero mágicamente enmendara todo lo que estuvo mal con el combate previo entre estas superestrellas. Así que Halloween Havoc 1997 fue escenario de lo que ni siquiera me puedo atrever a llamar una lucha de professional wrestling, porque de movimientos, secuencias o spots ni siquiera podemos hablar. De lo que sí les puedo hablar es de ver al Hot Rod mordiéndole las nalgas a Hollywood, porque en serio, eso pasó, de un montón de vueltas a lo tonto de un lado a otro en esta ridículamente enorme y extraña jaula, y de ver a ambos subiendo y bajando de esta misma sin mayor coherencia durante minutos y minutos que parecen no llegar a su final. Luego de unos movimientos sueltos, de que el líder del nuevo orden mundial empezara a sangrar de la nada, se los juro, de la nada vino eso, y de que repentinamente empezaran a salir un montón de claras copias de Sting fuera de la Steel Cage, alcanzamos el que es el momento más infame de toda esta idiotez. Macho Man Randy Savage acude al rescate de su compadre del NWO. Savage asciende sin temor alguno la colosal jaula, llega a las alturas
alturas y en lo que a todas luces era una terrible idea, sin pensárselo demasiado, salta al vacío cayendo horripilantemente con las dos piernas, así como también fallando miserablemente el spot que tenían contemplado, en el que imagino iba a golpear por accidente a Hollywood Hogan en vez de a Roddy Piper. El inmortal, ¿saben qué? De todas formas lo da todo y vende la caída de Macho Man como si le hubieran dado el golpe de su vida. Y bueno, Piper aprovecha el desconcierto para enredar a su rival en la dormilona, con la cual gana una basura sin pies ni cabeza. Claro que nadie esperaba que eso fuera toda la locura que nos tenía preparada WCW para este main event. El New World Order da una paliza post-combate a Roddy Piper y lo esposan a la jaula de acero, para que posteriormente ingresen los Stings falsos a tropezarse, perder la máscara y hacer el ridículo dentro de la Steel Cage. Como cereza sobre el pastel, damas y caballeros, tenemos a un fanático que deja en evidencia la terrible administración de la empresa, pues no solo salta la barricada en ringside, también se sube a la jaula como si nada e ingresa al ring como se le antoja. Y son los mismos Hogan y Savage los que tienen que ponerle un alto a este espontáneo que da pelea durante los segundos más inverosímiles en World Championship Wrestling, en donde ni 20 árbitros ni los guardias de seguridad pueden detenerlo. Halloween Havoc 97 va a pantalla de créditos con este incoherente revoltijo sin explicación alguna dada. Ok, la situación es la siguiente. Vince Russo ha sido puesto en la congeladora luego de que legítimamente sugiriera hacer al peleador de artes marciales mixtas Tank Abbott el campeón mundial de WCW. Y aunque esta era la decisión más acertada para una compañía, me refiero a poner a Russo en la congeladora, lo cierto es que aún así no podían manejar el caos que ya había creado en el producto, por lo que en vez de eso tendrían que aprender a lidiar con todo este desastre y con muchos de los storylines ya planteados por Vinnie Rue, entre los que se encontraba el New World Order en su tristísima versión 2000, el cual estaba por llegar a su punto de ebullición para el pay-per-view Super Brawl del 20 de febrero del año 2000, cuando Sid Vicious defendiera el campeonato mundial ante los miembros de dicho stable Scott Hall y Jeff Jarrett. La dinámica e historia del combate era el impredecible estatus en que se encontraba el NWO y no saber si Double J y el Outsider unirían fuerzas para derrocar al hombre del milenio o si la alianza se había terminado oficialmente y buscarían el gran cinturón dorado por su cuenta. Y la respuesta a todo esto fue... no lo sé, gente. Supongo que un poquito de esto, un poquito de aquello. Porque los apenas 7 minutos de esta batalla por el Big Gold Belt son como un revoltijo de clichés del wrestling uno después del otro. Olvídense de cualquier tipo de estructura en esta lucha multitudinaria. En cuestión de 3 minutos más o menos, vemos a Jeff Jarrett derribando no a 1, no a 2, ni siquiera a 3, damas y caballeros, sino a 4 malditos árbitros, preparando el escenario para su propio árbitro corrupto, Mark Johnson, quien obvio se rehusó a contar a 3 cuando Scott Hall había aplicado ya su bombazo Outsider's Edge a Double J, lo que es una auténtica pena, pues a pesar de que el chico malo no se encontraba en una muy buena etapa, ni de su carrera, ni de su vida, seguía siendo absolutamente adorado por toda la fanaticada de WCW, gente. Y en una lucha en la que no mostraron mucho interés ni por Sid, ni tampoco por Jarrett, Hall fue lo único que consiguió emocionarlos de verdad, o hacerlos sentir algo en todo caso. Regresando a esta miseria, aún quedaba la sorpresa con la que WCW no podía quedarnos mal, y en esta ocasión se presenta en la forma de Roddy Piper como el último referee de este match lleno de ellos. Vemos a un Hot Rod con un cabestrillo y, como casi cualquier persona en WCW en ese momento, con una cara de cansancio definitiva. Piper se establece como babyface al evitar que el descarado Mark Johnson le regale el cinturón al elegido y posteriormente se encarga de realizar el pinfall con el que el hombre del milenio retiene su presea tras impactar a Scott Hall con su powerbomb. Volvemos a la que ha sido la temática de todo este recuento, gente, de todo el video. Aquí no hay wrestling, no hay secuencia,
historias, no hay diversión, solo un montonal de ideas aventadas así como así, conceptos y dusty finishes echados a una licuadora que nos deja un batidillo estúpido que claro, no podía provocar nada en la audiencia pues carecía de toda cohesión o storytelling. Esta fue trágicamente la última lucha de Scott Hall en WCW, pues poco después fue enviado a casa debido a su controversial arresto en Alemania, causado por conducta inapropiada, ocasionada, claro, por su consumo del alcohol. Después del más grande disparo en el pie en la historia de la humanidad, el Finger Poke of Doom, por supuesto, WCW trató de enmendar aquella fatídica noche del 4 de enero del 99 con desesperación y bajo cualquier medio que fuera posible, incluyendo el clásico volvamos al pasado para ver si algo que ya funcionó antes vuelve a funcionar. Así que, en la guerra para combatir ante el nuevo orden mundial, en su versión élite, o sea ya todos juntos básicamente hecho un revoltijo, más fuerte y politiquera que nunca antes, Ric Flair fue colocado al frente de la resistencia, justo en medio de su storyline como presidente de WCW. El Nature Boy y Hollywood Hogan se volvieron a ver las caras en ese choque entre figuras top que ya habíamos presenciado en más oportunidades de las necesarias en esta empresa. Un claro intento por mantener la llama viva después del dedazo de la perdición. Llegamos a Super Brawl 9, celebrado la noche del 21 de febrero de 1999. Con toda la faramalla y exageración que caracterizó esta promoción, el Inmortal y el 16 veces campeón mundial nos dan un poco interesante quite dominado por el rudo líder del NWO y marcado también por ver los repetitivos spots habituales de cada uno. Claro que esto es WCW, gente, y las intervenciones debían adueñarse del punto crítico del combate por el campeonato mundial. Así que aquí venía una misteriosa y atractiva señorita que habíamos estado viendo en extraños videos emitidos a través de la programación en semanas previas a este pay-per-view. La rubia rápidamente nos deja ver que tenía algo en contra de Ric Flair, pero él finalmente consigue tomar el control del enfrentamiento apresando a Hogan en su figura 4. Es entonces que la intromisión que nos faltaba se materializa. Un hombre con pasamontañas y playera del nuevo orden mundial ingresa al cuadrilátero, coloca un taser en la espalda del Nage, saludos a Starcade 1998, y le entrega la victoria y la retención del campeonato a Hollywood Hogan en las manos. Pero, ¿quién era esta misteriosa figura enviada por el villano Stable? Por supuesto, nadie más y nadie menos ni nadie más que el hijo mayor de Ric Flair, David, haciendo el heel turn que lo iba a convertir en uno de los personajes más patéticos que se hayan visto en cualquier promoción de lucha profesional. Esta compañía era incapaz de buquear finales, ya no digamos limpios, decentes mínimo, coherentes cuando menos. No quería tampoco llenar todo el video de puro brother, la verdad era puro brother, así que regresemos al aterrador Halloween Havoc del 2000. Terrorífico sí, pero no por la temática sino por los vestigios finales del basurero que había creado Vince Russo. No puedo creer que una cartelera que tenía el duelo por el campeonato mundial entre tus dos estrellas más importantes del momento en pleno apogeo de sus carreras fuera apartado de la posición protagónica del show y en cambio lo que recibimos como último combate de la noche fuera un handicap match que estaba bien como para Monday Nitro, o ya ni siquiera eso, creo que para Thunder o para Pro o para Saturday Night algo, pero no para uno de los pay-per-views de mayor jerarquía en la compañía. Y no me malinterpreten, Goldberg claro que continuaba siendo el acto más over de todo el roster, aún era el innegable favorito de todos los fans. También puedo darle mérito a Russo de alguna manera de que el storyline de tener la carrera de Bill Goldberg en juego en cada una de sus luchas pues sí era intrigante, era interesante. El problema es que un combate en desventaja sigue siendo una de las contiendas menos atractivas posibles. Peor si los rivales de un limitado Goldberg eran la dupla conocida como Chronic, Bryan Adams y Bryan Clark, dos titanes de musculatura remarcada pero pocas capacidades luchísticas. Antes de que comience el quite tenemos un brevísimo ángulo que giraba en torno a una lesión de Goldberg, con la cual se dramatizó durante toda la noche planteando la pregunta: oh por Dios, ¿podrá Goldberg competir en el main event?
¿podrá ser? Y bueno, así como la hicieron de emoción durante todo el evento, la respuesta la terminan dando en unos segunditos. Y me da mucha risa, porque literalmente aparece el doctor, entre grandes comillas, y dice, no, sí, ya estuvo, ya está, ya tiene el alta médica, ya déjalo salir, ya sácalo del camerino, ya estuvo suave. Es risible lo poco serio que podía hacer WCW, gente. Bueno, Goldberg da la cara, llega al ring, bochea la primera secuencia junto a Chronic, por cierto, por su necedad de no vender ningún movimiento. Se pasa unos 2 minutos sufriendo los puñetazos, patadas y ataques básicos del tag team, y acaba toda esta farsa poco después atravesando a Clark con un spear sobre una mesa para así realizarle el pinfall y ganar el match, ¿o no? O tal vez no, porque aunque no se avisó sobre esto en ningún maldito momento, resulta ser que la lucha repentinamente era de eliminación, así que el trabajo de Bill Goldberg aún no terminaba aquí. Bryan Adams aún era una amenaza y lo manda a la lona con un full Nelson Slam y olvídenlo ya. Spear, Jackhammer, apaguen y vámonos. Vuelvo a insistir, teniendo un Scott Steiner versus Booker T de lo más anticipado por el gran cinturón dorado, esto fue lo que Russo & Company pensaron que era lo mejor como main event del espectáculo. Esto de aquí. Lo de involucrarse con celebridades en el wrestling es una práctica empleada por cualquier compañía, popularizada de hecho en el mainstream al menos por la World Wrestling Federation, y en su punto de mayor popularidad WCW no quiso quedarse sin su rebanada del pastel, sin su chance de adentrarse a la cultura popular estadounidense. El problema no era que lo intentaran, sino más bien que abusaran de esta técnica. En Bash at the Beach 1998 atestiguamos la más grande rivalidad en la NBA en la NBA, pasando a ser una confrontación física en el encordado. Lo de Karl Malone y Dennis Rodman funcionó por ser el momento y por tener el escenario, estaba bien, incluso por el hecho de ser atletas. Pero WCW no lo pudo dejar ahí, pues para el mes siguiente, en el pago por evento Road Wild, World Championship Wrestling quiso repetir la fórmula pensando que iba a seguir farmeando esos ratings y venta de boletos con facilidad, esta vez construyendo una rivalidad en torno al presentador del Late Night Show más popular del país, Jay Leno, quien, siguiendo los pasos de Karl Malone, se alió al confiable Diamond Dallas Page para combatir ante Hollywood Hogan y Eric Bischoff, en lo que tiene que ser una de las luchas más excesivamente largas en un espectáculo de pago para WCW. La idea del combate era obvia y yo personalmente pienso que se pudo haber ejecutado en menos de 10 minutos. En cambio, DDP tiene que sufrir el castigo del nuevo orden mundial durante un 80% de este quite. Y cualquiera con sentido común pensaría que la participación de Jay Leno o de Eric Bischoff en todo caso serían limitadas para evitar evidenciar su inexperiencia en ring. Pues no, gente. También nos tocó observar a Hollywood Hogan vendiendo un torniquete al brazo de parte del host de The Tonight Show, más tiempo del que me gustaría admitir, la verdad. ¿O qué tal esos intercambios aparatosos entre Bischoff y Leno? Ya ni decir los tristes puñetazos lanzados por un Jay que ya para cierto punto del combate ya no podía ni con su alma, se le nota. Lo que bueno, es totalmente comprensible, no era luchador. Eventualmente, cuando el orden se pierde por completo, el artista de jazz Kevin Eubanks le hace la asistencia al hombre de la barbilla prominente aplicando un Diamond Cutter sobre Eric Bischoff. Leno lo único que debe hacer en este punto es cubrir para el pinfall y el cuento se acabó. Yo no le recrimino para nada a WCW el buscar esas jugosas views, esas visitas sabrosas, utilizando a un famoso de aquellos años. Eso es algo que hasta WWE hace y va a seguir haciendo. Pero sí voy a criticar lo que fue un evento central no muy bien ejecutado y por instantes pobremente pensado. Casi se me olvida mencionar que el campeón mundial de WCW en ese momento, Bill Goldberg, fue hecho a un lado en favor de este combate y en vez de que Goldberg cerrara la velada con una defensa de su presea, lo hizo para salir a rescatar a Jay Leno y Diamond Dallas Page. Oye, al menos apareció, supongo.
Si ustedes pensaron que esta promoción podría funcionar coherentemente con la salida de Vince Russo a finales del año 2000, están muy equivocados. Aún en sus meses finales, intentando recobrar el camino, World Championship Wrestling no podía evitar hacer sus cochinadas. Llegamos al inaugural evento de 2001 sin pecado, llevado a cabo la velada del 14 de enero. Como platillo estelar, la empresa nos presentaba un combate de 4 esquinas tan confuso que solo ellos podrían haberlo buqueado. La lucha como tal no era el problema. Scott Steiner arriesgaba el oro mundial ante Sid Vicious, Jeff Jarrett y un hombre misterioso enviado por la entonces figura villana de autoridad Ric Flair. El asunto es que aquí el único babyface en la ecuación era el hombre del milenio. Pero aún así, el Nature Boy se la pasaba antagonizando también al campeón heel Big Papa Pump, y luego también estaba todo ese tema del luchador secreto que obviamente no se esclareció ni siquiera antes de que empezara el bendito combate, sino que Flair decidió guardar la sorpresa para mitad del encuentro multitudinario. Pero ahorita vamos con eso, porque aún queda más enredo por verse en este evento estelar. El 4-Way Dance se desenvuelve más bien como lucha en desventaja, porque súbitamente Double J decide que va a ayudar a Freakzilla a defender su campeonato ante Sid Vicious. Así que nos pasamos los siguientes pesados minutos viendo a Jarrett y Steiner repasando al grandulón con lentitud y movimientos sin chiste alguno. Hasta que claro, el hombre del milenio encuentra su comeback encargándose de Jeff Jarrett y preparando un ataque aéreo sobre el campeón. Esperen, eso me suena raro. ¿Sid? ¿Hablamos de Sid Vicious? ¿El de casi 2 metros y poca movilidad? ¿Él iba a aplicar una maniobra desde el esquinero? Sí, gente, al parecer los altos mandos en WCW no estaban contentos con el desempeño in-ring del Millennium Man, por lo que le exigieron agregar un ataque volador a su arsenal. Y sé que ya todos saben lo que viene a continuación. Una de las lesiones más aterradoras, preocupantes y dramáticas que se hayan vivido en un ring de lucha profesional. La pierna del espigado competidor no aguantó el peso ni el impacto, cediendo completamente para dejarnos una imagen grotesca que hasta el día de hoy yo no puedo ver sin temblar del miedo. Y aunque esto evidentemente es horrible, creo que lo peor es el hecho de lo mal que respondió la empresa ante la lesión. Vicious permanece caído en la lona durante minutos, gente, minutos que tuvieron que usarse para haber revisado la clara seriedad de esta lesión. Pero en vez de eso, Scott Steiner continúa atacándolo y mientras esperamos la llegada del hombre misterioso de Ric Flair, que se tarda aún más tiempo. Y cuando finalmente ingresa con ese estúpido disfraz que ni para Halloween alcanzaba, decide súbitamente que no iba a trabajar para el Nature Boy, ayudando en vez a Freakzilla a ganar la lucha luego de patear a un Sid caído que ya no podía ni siquiera moverse. Russo tal vez ya no estaba, gente, pero la ideología de los giros de trama, de los plot twists, esa era para siempre. Ustedes decidan cuál es la parte más horrible de todo este main event: el cómo Sid rompe su pierna, cómo WCW ignora la seriedad de la herida durante minutos, o el revoltijo de storyline que sirvió para traer de regreso a Road Warrior Animal como el hombre misterioso. Lo dejo a su consideración, porque yo francamente veo todo en conjunto como una de las pesadillas más lamentables producidas por una empresa que ya tenía las horas contadas. Lo de Hulk Hogan y Starrcade de 1994 debe de ser el ejemplo más cínico del poder que WCW no tuvo problema en entregarle a la superestrella más mimada en la historia del Sports Entertainment. Porque una cosa es que con su control creativo, el Hulkster pudiera alterar resultados y ángulos a su antojo. Otra muy diferente, que ya hasta le dejaran dominar el producto usando a sus amiguitos para apoderarse de la órbita estelar. En el evento Halloween Havoc de 1994, atestiguamos la traición más traición de todos los tiempos, cuando Hogan reveló a su atacante enmascarado de las últimas semanas como su supuesto mejor amigo eterno, Brother Brutai, o Brutus Beefcake en la WWF. Un doloroso descubrimiento que no parecía realmente impactar demasiado al público, y la impresión no aumentó para cuando se anunció que los amigos convertidos en enemigos se verían enfrascados en un personal choque al
cierre del evento más importante de cada año Starrcade, el 27 de diciembre. Una de las groserías más notorias a la tradición de este magno evento original, al legado de previas mega estrellas que estelarizaron esta velada y a los fans por supuesto. Porque por más que Hogan quisiera vendérnoslo como tal, todos sabíamos a leguas que Brutai, Brother Brutai o Brutus Beefcake, o ahora conocido como The Butcher en esta faceta heel, pues no era material de main eventer ni a la fuerza. Pero los deseos del Inmortal y ese jugoso contrato con beneficios podían más que cualquier otra cosa. Así que el posiblemente evento estelar más infame en la historia de Starrcade se dio. Y quiero que ustedes mismos hagan la suma, por favor. ¿Cuánto te da un luchador malo más un luchador que no es tan malo, pero igual no es bueno? Claro, un combate aburridísimo, pesado, sin chiste y tan ridículamente largo que parece diseñado casi como un castigo para cualquiera que deseara disfrutar de la lucha profesional. Si este match iba a seguir la fórmula hoganesca de siempre, ya saben, de que le den una paliza y reviva al final, entonces ¿por qué demonios tuvimos que ver candados a ras de lona durante exagerados minutos que se sintieron eternos? El Inmortal estaba tan roto entonces, gente, que ni siquiera los nuevos Best Friends Forever de The Butcher, o sea, las caras del miedo, Avalanche y The Taskmaster, pudieron detenerlo. El Hulkster básicamente ningunea a los tres, aplica el machetazo de pierna atómico y gana el que debe ser el desperdicio de tiempo más horroroso de WCW. Ahora bien, me puse a ver la línea de tiempo del evento y me di cuenta de que quedaban cuando menos 15 minutos en el show. Y dije, ¿cómo es esto posible? Bueno, aún quedaba la aparición de Macho Man Randy Savage para darnos todo el drama del mundo fingiendo unirse a The Faces of Fear y claro, eventualmente revelando que la amistad más bipolar del wrestling estaba de vuelta, rescatando a Hogan y cerrando la transmisión como con 10 minutos más o menos de darle la mano al Inmortal, de poses ante los fans y pura tontería honestamente. Si alguna vez se preguntaron cómo se veía la más grande fantasía y la más grande oda al ego de Hollywood Hogan, de Hulk Hogan, perdón, ya no sé ni qué digo, no le busquen más, es aquí. Siempre hago mi mejor esfuerzo por reconocerle a WCW cómo durante casi toda su historia buscaron salir de la norma, de lo normal, escapar del molde e intentar cosas nuevas nunca antes vistas en este deporte espectáculo. Los resultados podían variar, pero de que en ocasiones buscaron ir por caminos insospechados, vaya que lo hicieron. Una de aquellas oportunidades en que idearon algo diferente que no salió de lo mejor fue con la rueda de la fortuna llamada en inglés Spin the Wheel, Make the Deal. Gira la rueda y cierra el trato. Lo que básicamente sí era una ruleta con posibles estipulaciones para el combate principal de Halloween Havoc 1992, donde Jake the Snake Roberts confrontaba al héroe número 1 de la promoción, Sting. Bueno, el azar o el destino decidieron que la serpiente y el surfista se verían las caras en una Coal Miners Glove Match o lucha de guante de minero. ¿Qué carajo significaba toda esta palabrería? Deberán estarse preguntando ahora mismo. No teman, en realidad suena más complejo de lo que es. Para no darle tantas vueltas, esta era la especialidad de la casa, de Vince Russo. Muchos años antes de llegar a causar estragos en WCW. Era una pole match, un combate estilo asta, en el cual, para ganar, uno de los dos luchadores tendría que descolgar el guante de minero de lo alto de un poste que estaba colocado en una de las esquinas del ring. Ahora, ¿por qué era un guante de minero? Pues claro, era por... sí, yo... no sé, no tengo nada. Eso sí ya rebasaba mis límites, para ser honesto. Algo positivo, y no para nada es un cumplido que les voy a decir de esto, es que esta es la lucha más decente en términos in-ring de todo el video. Insisto, eso no es un cumplido. A duras penas es la más decente porque aquí hay mucha más cohesión en lo que pasa en el ring, además de que, por amor de Dios, al fin, tenemos spots, tenemos movimientos, gracias Dios, incluido uno bastante cool para el final de la lucha, en el que el Stinger utiliza su destreza para girar utilizando el poste de la estipulación para impactar a su rival y así posicionarse para adueñarse el guante de minero, con el que de hecho golpea a un Jake Roberts preocupado más en otras cosas, que era utilizar una de sus serpientes para dañar a Sting. Y por más buenos luchadores que el Stinger y The Snake pudieran ser, ese intento de final es horrible, es espantoso.
El surfista impacta, como les dije, a Roberts con el guante en un costado y Jake como que se desvanece, como que cae de la nada y es como selling de telenovela. Sting lo cubre y así se dan las 3 palmadas del referee para la victoria del superhéroe de WCW. Todo esto, por cierto, mientras la serpiente que tenía en las manos Jake le está mordiendo la cara. Eso sí se ve bastante aterrador, se los reconozco. Todo es muy raro y aún así, con lo que tenemos en este episodio de la serie favorita del canal, no es de lo peor. Es malo, pero no es de lo peor. Explotaré el Hulk Hogan vs Ric Flair lo necesario para salvar esta compañía. Palabras dichas por la gente a cargo de WCW de 1994 hasta el año 2000. Y es que obvio, con una empresa que caía a pedazos estrepitosamente, a nadie le extraña que quisieran recapturar la atención de la industria, de los ratings y el dinero con un choque más entre las dos leyendas que marcaron el negocio en esas últimas 2 décadas. El Show Uncensored del 19 de marzo del aterrador año 2000 sería sede de este definitivo Inmortal vs Nature Boy, y ahora con una estipulación para ir acorde con la temática del pay-per-view. Esta era, damas y caballeros, una Indian Strap Match, combate de correa india. Y se los hago saber de una vez, esta lucha es una de las más infames en el calendario final de World Championship Wrestling. No porque haya sido buena, ni siquiera porque haya sido interesante, no, tampoco por la inusual estipulación, sino más bien por esto. Se supone que el nombre completo de esta gimmick match era Yapapi Strap Match. Yo no sé cómo se pronuncia o siquiera si es una palabra real en todo caso. Pero el Hulkster se encargó de inmortalizarla al promocionarla o repetirla incontables veces como Yapapi Brother, lo que dio vida a uno de los primeros y más populares memes de la ya mítica serie Botchamania. Hasta ahí termina lo memorable de este enfrentamiento, damas y caballeros, porque por más Star Power que Hogan y Flair todavía tuvieran para ese decadente año 2000, la verdad es que la edad ya no les hacía ningún favor. En todo caso, la estipulación tampoco, y menos porque ni ellos ni la empresa sabían bien las reglas de esta lucha de correa. Estos son más de 10 minutos en los que vemos caminar lentamente a Hogan y a Flair en el ring y sus alrededores. Presenciamos unos cuantos cinturonazos y también algunos tropezones patéticos que dejan al público en absoluto silencio. Eventualmente aparece y se encarga de darnos uno de los pocos spots de esta lucha, siendo el silletazo a la cabeza más involuntariamente chistoso que yo haya visto en mi vida. Bueno, ya con los dos deplorables atletas cubiertos en líquido vital, yendo a un ritmo como de cámara lenta, llega el espectacular final de todo. ¿Recuerdan cuando les dije que nadie entendía bien este strap match? Bueno, aquí nos queda claro, porque Hulk Hogan tiene su comeback típico, ya saben, reanimándose con los derechazos, la bota al rostro y todo su habitual acto rojo y amarillo. Ya cuando tiene al Nate derribado es que empieza a tocar los esquineros intentando ganar el quite, ya saben, siguiendo la regla de tocar cada esquinero para llevarse la victoria que es habitual en las strap matches. Pero de repente, como que cambia de parecer de la nada, aplica ahora sí el machetazo atómico y va por un pinfall, que al menos en una lucha de correa habitual, típica, no debería ser válido, un pinfall me refiero. Sin embargo, aquí ya a quién le importaba todo eso, si la coherencia claramente se había ido de sabático, cariño. El Hulkster termina ganando por medio del conteo de 3, todo mientras los comentaristas aún no tienen ni la más remota idea de si eso era legal o no, o si tenía que tocar las esquinas, o si sí tenía que hacerlo por pinfall o sumisión. Nadie sabe nada, nadie entiende nada, y yo tampoco, sinceramente. Este es un evento central que duele verse, gente, no tanto por lo insulso que es, sino por lo feo que dos figuras tan icónicas del wrestling se terminan evidenciando ante el mundo entero.